Bienvenidos a la primera serie del podcast Creando Bienestar. En los siguientes 3 capítulos de esta serie nos centraremos en la emoción del miedo, cómo se maneja y enfatizaremos en qué implicaciones tiene para las personas mayores, especialmente en estos tiempos de pandemia, y cómo las habilidades creativas de los cuidadores pueden ayudar. Empecemos por aclarar el significado del miedo y la diferencia entre miedo y ansiedad. ¿Qué pensarías si alguien te preguntara cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? ¿Cómo se reconoce el miedo? ¿Y cuáles son sus características? El miedo es obviamente una emoción, generalmente fuerte, provocada por una amenaza que puede ser real o imaginaria. Con el miedo se produce un conjunto de reacciones psicológicas y fisiológicas como la aceleración de los latidos del corazón, la tensión muscular y la redirección del flujo sanguíneo desde la periferia hacia el intestino. Así es como nuestro cuerpo se moviliza para actuar ante la percepción de una amenaza. En cambio, la ansiedad no es tan específica, se refiere más bien al futuro. El estímulo tampoco es tan evidente, suele ser indefinido, difuso. En la comunicación cotidiana, estos dos términos se utilizan a menudo en las mismas situaciones, dándoles los mismos significados. Pero en el proyecto Creando Bienestar los distinguimos entre sí y analizamos cada emoción en su propia serie de podcasts y en el conjunto de actividades que hemos desarrollado. Paul Ekman es uno de los investigadores más influyentes de la psicología de las emociones. En sus investigaciones nombró y describió 7 emociones universales. El miedo es una de ellas, junto con la ira, el desprecio, el asco, el disfrute, la tristeza y la sorpresa. También destaca el hecho de que, aunque tradicionalmente se ha considerado una emoción negativa, el miedo desempeña una importante función para mantenernos a salvo, ya que nos moviliza para hacer frente a un peligro potencial. Imagina una situación en la que alguien se enfrenta a una amenaza, pero no se da cuenta, o no siente miedo, y por tanto no reacciona de forma adecuada para protegerse. Eso también aumentaría el nivel de peligro para esa persona. Por lo tanto, el miedo es una emoción muy necesaria que puede protegernos. Ekman también subraya que aunque el miedo es la amenaza de un daño real o imaginario, como ya hemos comentado, podemos aprender a tener miedo de casi cualquier cosa. Si lo piensas, probablemente conozcas a alguien que tiene miedo de algo que tú no tienes. Es importante recordar esto a la hora de mostrar empatía y apoyar a los demás con el miedo que puedan estar afrontando, incluso si no compartes ese miedo. Para identificar el miedo, Ekman se concentra en las expresiones faciales y vocales, las sensaciones físicas como la sensación de frío, la falta de aliento, la sudoración y el temblor, o la tensión de los músculos de brazos y piernas. Además, señala que una reacción típica en una situación de miedo es tomar medidas para evitar o escapar de la fuente de miedo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la situación de pandemia que estamos viviendo de COVID-19? Varios estudios han demostrado que los efectos psicológicos de la pandemia son amplios y que los niveles de ansiedad, depresión y estrés han aumentado debido al miedo. Este miedo no solo está causado por el riesgo de enfermedad grave o muerte, sino que también acompaña muchas situaciones socialmente y psicológicamente estresantes, como la sensación de incertidumbre, el acceso limitado a algunos servicios, por ejemplo, los servicios médicos, la falta de contacto personal con los familiares durante los encierros y las cuarentenas, y el riesgo de pérdidas personales y laborales, por lo que el miedo puede manifestarse no solo de forma simple, sino también en reacciones psicológicas más complejas. Así pues, al pensar en apoyar a las personas mayores que se enfrentan al miedo relacionado con la pandemia por COVID-19, debemos ser conscientes de que quizá no compartamos temores similares y de que sus temores pueden manifestarse de diversas maneras. En el próximo capítulo describiremos 6 estrategias para hacer frente a la gestión del miedo. Gracias por escucharnos.